Patricia Mercado, la exsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México, ocupa el primer puesto para el Senado en representación del Movimiento Ciudadano. En esta entrevista, traza la agenda de lo que hará cuando llegue a la Cámara Alta. Esta noche, Patricia Mercado en La Pura Verdad. Patricia, estás en el primer lugar para la lista del Senado del Movimiento Ciudadano plurinominal. Lo que implica es que vas a ser senadora. Es muy seguro, necesitamos los votos de todas maneras y trabajar por ellos, pero sí. Pero ¿cómo es hacer campaña sabiendo que no necesitas la campaña? La campaña electoral es un momento como muy importante de diálogo y de acercamiento con los ciudadanos. Yo he preferido hacer una campaña en auditorios universitarios, ¿no? Donde me abren el auditorio, salón de clase, hablar con los jóvenes, porque hay que convencer al ciudadano de que no es solamente hablar de las propuestas de Por México al Frente, que digamos son propuestas que nos unen, sino también incluso ir más allá con las propuestas que tiene Movimiento Ciudadano, y que yo soy candidata externa, no soy militante del partido, pero sin embargo, precisamente por eso me invitan, porque la agenda que yo estas causas que yo he sido parte de esos movimientos durante toda mi vida, pues hay que llevarlas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores en este caso. Yo es la primera vez que voy a ser legisladora, entonces hay que hacer campaña porque finalmente pues necesitas tener aliados para estos temas, para estas causas, para esta visión que tiene Por México al Frente y también que yo tengo y que tiene Movimiento Ciudadano. Me dejas la pelota picando para hacerte una pregunta que se cae del árbol por la madurez, y es: tú eres una mujer de izquierda, has sido una mujer de izquierda toda la vida, no hace falta explicarlo, y te vemos en Por México al Frente encabezado por el PAN, que es Ricardo Anaya. La gente se pregunta muchas cosas, entre otras cosas, si la construcción de una fuerza política, un poder político, justifica ser flexible con las ideas. Mira, el contexto en este momento de México es su pluralidad política, en términos de expresiones, de visiones, de caminos sobre cómo solucionar los problemas de todos, y también su diversidad social. Un montón de movimientos ciudadanos, de causas, movimientos regionales, y una ciudadanía además muy exigente y muy participativa. Entonces, cada vez más, afortunadamente. Cada vez más. Sí. Entonces, esa es la realidad que tenemos en México. Nos obliga a aquellos que buscamos la representación política en los espacios de toma de decisión, pues también hacernos cargo de esta pluralidad. Hoy el contexto también y el momento se llama frentes, ¿eh? Todos estamos coaligados en distintos frentes. Eso es verdad. Sin embargo, estamos convencidos que la coalición, el programa de la coalición y el programa de gobierno que todos los días Ricardo Anaya sale a dar a conocer, tanto en eventos como en sus conferencias de temprano en la mañana, está corrido a una idea de un proyecto socialdemócrata, es decir, comprometido con la justicia, comprometido contra la desigualdad y a favor de garantizarle a las personas sus derechos, sus libertades. No todas, hay algunas que están en restricción, pero sí somos una coalición que está más cerca de un programa socialdemócrata, porque el PAN, y Ricardo Anaya lo ha dicho, es un partido demócrata cristiano que además la dirección ahora de este PAN, que es una dirección, digamos, muy joven, renovada, realmente es una dirección que pues tiene una oferta, digamos, y una manera de pensar más liberal que conservadora. Entonces, pues ahí están los documentos. Lo de fresca y renovada, Patricia, es compromete. ciertamente discutible, porque con el arranque de la campaña un poco lento vimos llamar a Ricardo Anaya a las fuerzas pesadas, a la caballería del PAN, y ahí está Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo. No, claro, bueno, es que siempre tienes que combinar también la experiencia. O sea, hay gente con experiencia, con historia, pero que finalmente también esta dirección y este Partido de Acción Nacional también rompió con algo que había, donde había estado los últimos 20 años, que es una alianza de veras muy consistente con el PRI. Esta alianza se rompe contra el Pacto de Impunidad, que es un gran acuerdo, contra la corrupción, contra la desigualdad.
poniendo como muy en la mesa lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, no ha funcionado, no estamos creciendo, no hay empleos, no hay buenos salarios, hay una inseguridad rampa y rompe con esa alianza y se plantea un nuevo proyecto más cercano a un proyecto de izquierda, digamos, ¿no crees, de izquierda entonces, como dicen socialdemócrata? muchos, que en estas elecciones no hay más opciones que votar por la derecha o por la derecha? No, no, porque estamos los partidos de izquierda. Sin embargo, me parece que el país como tal, la mayoría ciudadana, sí está pensando en una alternativa más de izquierda, aquí y en América Latina, porque pues finalmente ya gobernó el PAN, ya gobernó el PRI, y ahora están buscando una alternativa como distinta, mucho más, digamos, de un compromiso por mayor justicia, por mejores condiciones, por mayor calidad de vida. Y a eso se está comprometiendo también Ricardo Anaya en esta coalición. Hablemos de tu agenda en el Senado. Cuando llegues a la Cámara Alta, ¿cuáles serán tus temas? Supongo que has pensado mucho en eso. Bueno, primero hay que reforzar reformas específicas sobre el Estado laico. Supongo que la llegada del PES a la Cámara Baja es lo que te hace hablar del Estado laico. El PES y cualquier, digamos, van a llegar, por supuesto, representantes conservadores que tienen la idea de imponer una visión, digamos, una visión única, ¿no? Valórica al conjunto de la sociedad, cuando todos pues, nos movemos en valores distintos y todos ellos respetables, siempre y cuando sean en el marco, digamos, del respeto a los valores y a las libertades y a los derechos del otro. Sí tenemos que concretar, o sea, de verdad, no solamente decir esta república es laica, sino definir ese laicismo que implica que frente a la desigualdad, si no tienes un Estado laico, no hay posibilidades de igualdad. ¿Qué posibilidades ves, Patricia, de que ese grupo, que va a ser un grupo de poder finalmente, logre regir sobre las leyes de México? Yo creo que van a estar muy presentes. Yo creo que va a ser una fuerza, sobre todo el partido Encuentro Social con esta alianza con Morena sí va a tener una representación, sobre todo en la Cámara de Diputados, bastante pues, significativa, por lo menos más de 60 diputados, diputadas. Antes de esta alianza, hicieron alianza con el PRI para hacer una reforma a la ley de salud sobre la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, que es lo que permite que el personal de salud diga: mi religión, mi conciencia no me permite atender a una persona que está en tiempo legal para un aborto, por ejemplo. Entonces lograron, en la Cámara de Diputados lo votaron con el PRI primero y después en el Senado lo votó un sector importante del PAN y también el PRI. Entonces me parece que sí van a llegar estos sectores, ¿no? La sociedad está avanzando mucho más en el camino del reconocimiento de la diferencia, de la no discriminación. Tenemos un entramado, digamos, legislativo muy importante en nuestra Constitución para reconocer la igualdad y la no discriminación. Entonces, bueno, pues estos sectores van a militar para que eso pueda hacerse para atrás. Y hay que estar muy pendientes. Yo creo que la mayoría de México y la mayoría de la representación parlamentaria vamos a querer detener eso porque es una mayoría liberal, que es la historia liberal de nuestro país. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar contigo acerca de la gente que está de alta en el sistema laboral como personal doméstico y sobre esta cosa que casi te obliga, digamos, a mentirle al Estado, porque si tú das de alta a una persona como trabajadora doméstica y no como asistente general, no tiene derecho al seguro de salud completo, por ejemplo. Así es. ¿No? Una de las grandes demandas y de los grandes acuerdos en el frente, por lo menos en el que yo estoy en este momento, por México al Frente, es el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. Más de 2 millones, el 90% son mujeres, ¿no? Casi de mujeres que no se les respetan, digamos, sus derechos laborales, desde la jornada laboral hasta, por supuesto, no tienen derecho a la seguridad social, con todo lo que esto significa. Esto es un compromiso fundante. Las mujeres y los hombres tenemos una brecha salarial casi de 30%. Mientras no resolvamos eso, no vamos a poder lograr mejor o mayor igualdad. Otro de los puntos es el colapso del sistema de previsión social, que es el sistema de pensiones. Yo oí hace poco que hablan de que el IMSS tiene ya previsto los próximos años de operación y hay apenas 3 años previstos, digamos, ¿no?
¿Qué va a pasar con eso? Tenemos que repensar el sistema de pensiones. Tenemos que repensar el sistema de seguridad social, porque además no solamente tenemos este asunto que tú hablas, sino también la mayoría de los trabajos hoy, sobre todo para los trabajadores de la población joven, son esos trabajos por honorarios, son los trabajos informales que no es el vendedor ambulante. La informalidad es un trabajo sin derechos y sobre todo sin seguridad social. Pero no podemos tener la seguridad social como la tenemos hasta ahora. Tenemos que repensar eso y pasar a una seguridad social universal y derechos transportables. Hoy puede ser una cosa, mañana puedes entrar a una empresa, después a un gobierno, después pues resulta que tocas guitarra y te vas a un bar y ganas por honorarios, pero tus derechos se van acumulando y se van transportando y eso implica una inversión, por supuesto, de las empresas que contratan, aunque sea por honorarios a un trabajador o una trabajadora, aporta, por supuesto, también el Estado y aportan los propios trabajadores para poder garantizar esta seguridad social universal, es decir, para todos y todas. Dijiste seguridad social universal y me viene a la cabeza la palabra, la frase renta universal, que es esta idea de que todas las personas que forman parte de una nación, por formar parte de esa nación, por haber nacido aquí o por haber adquirido la nacionalidad, sean acreedores a recibir una renta universal. Ricardo Anaya en el debate primero decía, en términos de su política como social, frente a los vulnerables, frente a los excluidos, dijo un piso mínimo de bienestar, un techo de legalidad y 4 paredes de cohesión social. La cohesión social se hace incluyendo a todos, sin discriminación, con igualdad de oportunidades y de trato. Y el piso mínimo de bienestar es esto, o sea, es decir, ¿cómo le hacemos para que llevamos 30 años, 40 años de estas políticas sociales, ¿no? Políticas sociales de transferencias de dinero a la población pobre que no ha funcionado. Digo, hay personas que lo necesitan de manera urgente, pero no es la política pública que tienes que hacer. Entonces, el piso básico es esta renta universal o ingreso mínimo ciudadano, que por supuesto a lo mejor tienes que hacer una proyección a 20 años. Pero bueno, en los últimos 30 creamos la desigualdad que hoy tenemos. Vamos a ponerlo los próximos 20 años para hacer una sociedad más igual. Sí, porque puedes ir empezando. Lo que haces es no tener tantos programas sociales con unas burocracias enormes que son los intermediarios para llegar a las personas que lo necesitan y por ejemplo, empezar con los estados más pobres. Oaxaca. Todas las personas que viven en el estado de Oaxaca van a tener este piso mínimo de bienestar, este ingreso mínimo, y a partir de ahí trabajan créditos, infraestructura para que desarrollen sus actividades comerciales en el campo, productivas. O sea, no se estancan, simplemente con eso garantizas un piso mínimo para todos y a partir de ahí pues pones como estado, digamos, la infraestructura para que la gente se desarrolle. Podemos entrar con los estados más pobres en el tiempo, ¿no? O también podemos entrar con capas de la población, porque no empezamos con los de 18 a 22 años. 18 a 22 años todavía es una población reducida, no los de 50, porque es la población mayor, ¿no? De 18 a 23, jóvenes, no para los que no estudian ni trabajan, también para los que estudian y también para los que trabajan. Es un piso mínimo para que esos jóvenes de 18 años que entran, digamos, como a la esfera productiva y laboral, tengan un piso mínimo de arranque y a partir de ahí puedan desarrollar sus actividades. Déjame brindar contigo porque se nos acabó. Pero antes debo hacer una pequeña aclaración. ¿Ves que estás más de acuerdo con Andrés Manuel de lo que parece? No, él no propone la renta básica, lo propone por México al frente. No, yo sé, pero habla de los jóvenes y del ingreso. Habla de los ninis y de otra vez de transferencias en lugar de derechos universales. Déjame brindar contigo por la igualdad. Gracias por la igualdad.